Dice de la siguiente manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Juntos el 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Muy bien, quiero recordarles que la serie de este mes tiene que ver con liderazgo. Y decíamos en la primera entrega que no, la idea o la intención no es enfocar el liderazgo institucionalizado. No estamos hablando del liderazgo nombrado. No estamos hablando de liderazgo colocado por una institución o por una organización y decimos: este es el líder. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de liderazgo desde la perspectiva más sencilla que la palabra se define. En mi opinión, liderazgo se define como influencia. Tal vez sea la parte más sencilla y más práctica cómo podemos definir liderazgo. Desde esa perspectiva, todos nosotros somos líderes porque influimos sobre otros. Los padres sobre los hijos mayores sobre sus hermanos menores, el esposo sobre su familia, su esposa y sus hijos. En el trabajo, por ejemplo, los educadores con los niños, los directivos de una organización. En la calle, los policías y todo el esquema de autoridad son líderes porque influyen sobre otros. La pregunta, entre las preguntas que nos hacíamos la semana pasada, necesitábamos definir qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo. Por ejemplo, como padre, ¿qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo sobre mis hijos? Como madre, ¿qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo en mi familia? Y así sucesivamente, donde Dios le ha colocado a usted, donde Dios me ha colocado a mí, soy líder, porque soy una persona de influencia. No estamos negando de que existe la estructura organizacional. Y por ejemplo, en nuestra iglesia, en nuestra denominación, tenemos una estructura denominacional a la cual estamos sujetos y necesitamos estarlo para poder seguir andando. Una de las conclusiones que comentábamos la semana pasada en relación con este tiempo de los jueces en Israel era que cada uno hacía lo que le daba la gana. Esta era una característica de los tiempos de los jueces que cubrió muchos años, no fueron
30 años, no fueron 40 años, muchos años cubrió este periodo en Israel. Eran tiempos en donde Dios levantaba a un líder que él mismo llamaba, él mismo colocaba para enseñarle al pueblo acerca de los principios de Dios y cómo debía conducirse. Así es que rápidamente pudiéramos decir que uno saca como una primera conclusión que Dios coloca a los líderes y Dios lo coloca a usted en ese lugar con un propósito. La pregunta es si usted está y yo estamos siendo lo suficientemente influyente para que la gente no haga lo que le da la gana. Y ubique el lugar donde quiera. En su casa, por ejemplo, los padres están colocados como líderes para que los hijos no hagan lo que le da la gana. Porque, hermanos, si cada uno se dispara a hacer lo que le da la gana, vivimos en una situación de caos. De hecho, decíamos la semana pasada que esta ciudad y lamentablemente el país, tenemos algunas áreas, algunos sectores en donde la gente hace lo que le da la gana. ¿Qué significa entonces cuando hay desorden y cuando hay desgreño? Llámese espiritual, llámese administrativo. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay en el fondo, hermanos? Les voy a decir qué hay en el fondo. Es significativo de que no estamos obedeciendo alguna norma o alguna ley. Cuando nos encontramos en una ciudad como la nuestra, en donde cada mañana algunos de ustedes tienen que vivir el tranque, amigos nuestros que han venido a esta ciudad y han estado con nosotros, y dicen, oye, pero usted, esto es una locura. Digo, tranquilo. Obviamente, una locura porque somos unos cuantos miles de personas. Uno puede entenderlo en ciudades inmensamente grandes, por ejemplo Tokio, en horas pico hay 8 millones de personas, y aquello era un hormiguero de gente saliendo, entrando, los carros, los trenes rápidos, pero había viabilidad, y uno puede entender, bueno, 8 millones de personas, pero en Panamá en la ciudad de Panamá, se calcula que se mueven alrededor de entre 700,000 y 1,000,000 de panameños, y en cada o en muchos garajes de las casas no hay un auto, hay 2 y 3. Y como no caben en los estacionamientos, hay que montarlos sobre la acera. Así es que vivimos una situación realmente caótica. Y yo quiero decirles que la situación caótica, y estoy poniendo como ejemplo solamente este asunto del tráfico, pero se puede aplicar en cualquier área de nuestra vida. Cuando estamos viviendo una situación caótica, cuando estamos viviendo una situación de desorden, cuando estamos viviendo una situación de desgreño, hermanos, alguien no está cumpliendo con la ley. Eso fue lo que ocurrió con Israel. Estaban viviendo desordenadamente. De hecho, cuando hay desorden, es significativo de algo, es sintomático. Es la evidencia de que hay un problema con alguna normativa que no se está cumpliendo. Y este principio usted lo puede llevar a cualquier área de su vida, al matrimonio, a las finanzas, al área laboral. Cuando no estamos cumpliendo con lo que debemos hacer, hay desorden, hay desgreño y hay desorganización. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto es tan importante? Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Proverbios. En el capítulo 23, en la primera parte del verso dice lo siguiente: porque cual es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Permítame parafrasearlo. Proverbios 23, 7, la primera parte. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, terminamos haciendo lo que pensamos.
terminamos haciendo lo que nuestra cabeza está llena de. Esa es la razón por la cual Pablo le dice a los romanos, en la iglesia en Roma, en el capítulo 12, ¡hey! Transformen su mentalidad, transformen su manera de pensar para que su manera de vivir también cambie. En otras palabras, si estamos hablando del Israel del Antiguo Testamento que vivía en desorden, la mentalidad de israelita era de desorden. Si estamos pensando en términos de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos, a ver, ¿quiénes no hemos vivido como hijos o como padres? A ver, lo que voy a decir lo voy a decir con cuidado, para todo el mundo. Entrar a una habitación de un adolescente. Por ahí hay historias macabras, dejo a los adolescentes, y por ahí hay historias macabras de esposos que dejan las medias por un lado, la camiseta por otro, la toalla en otro lado, la máquina de afeitar en otro lado, los zapatos por otro. Y digo historias macabras porque resulta macabro a veces. Desorden. A ver, ¿quién no nos ha sucedido en la mañana cuando vamos a salir para el trabajo en un momento determinado? Que ya estamos en el carro y se me olvidó, y cuando tú estás en el tranque se me olvidó. Amén. No, hombre. Amén. Aleluya. Hasta las puertas abiertas de la casa. Hasta las puertas abiertas. Terminemos, cerremos ahí, hermano. No vamos a dar en evidencia a nadie. Se está sacando el clavo, Jensen. Ok. ¿Quién no ha olvidado las puertas de la casa pegadas en la casa y se iba a dormir toda? Desorden. Y en un momento dado estamos tan atribulados o tan confundidos. Hermanos, somos lo que pensamos. Terminamos haciendo lo que pensamos. Esa es la razón por la cual Pablo nos invita a que nuestros pensamientos sean transformados. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios para que nuestros pensamientos sean transformados, porque nuestros pensamientos se transforman en vida o en muerte. ¿Qué ocurrió con los hijos de Elí? Usted ya acaba de leer la historia. Eran muchachos que habían sido criados en el sacerdocio. Conocían la dinámica sacerdotal. Su papá era el sumo sacerdote del momento. Conocían el trabajo. Conocían posiblemente la palabra, pero no conocían al Dios que servían. Usted leyó cómo cuando la gente traía las ofrendas, enviaban a su empleado o a su criado para sacar la ofrenda antes de que la ofrenda fuese quemada. La ley decía que la ofrenda tenía que ser quemada primero. Lo primero es para Dios. Estos juegavivos que no tenían ADN panameño mandaban al empleado con el trinchante para sacar la ofrenda, y el ofrendante decía: no, espérate, la ley no dice eso, hay que ofrecerle la grosura a Dios primero, hay que quemar la ofrenda primero antes de que tú tengas derecho a. Y tenía derecho. Pero siempre hay algunos que quieren jugar vivo, quieren sacarle provecho a Dios, hermanos. Nadie le puede sacar provecho a Dios. Cuando nosotros vamos, Dios ya vino 2 y 3 veces.
No podemos sacarle el cuerpo a Dios, no podemos transar a Dios. No podemos transar a Dios, hermanos. Démosle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y a esto le agrega que se acostaban con las mujeres que su trabajo era cuidar el templo, eran las encargadas de los trabajos manuales en el templo. Cuando tenemos un desorden en la mente y en el corazón, se transforma en una vida desordenada y no escuchamos a Dios cuando nos habla. Porque Dios habla, pero no escuchamos a Dios. Estamos tan enredados en nuestra mente y en nuestros corazones que no escuchamos a Dios. Hermanos, y estos eran los líderes de Israel. Eran los líderes espirituales de Israel. Un paréntesis. En el esquema sacerdotal y levítico, Dios había determinado que iba a ser por herencia. La tribu de Leví era la tribu encargada de todos los quehaceres del templo, y Aarón y su línea familiar representaban a los sumos sacerdotes. En otras palabras, si nacías en la casa de Aarón, tu destino estaba determinado. Ibas a ser sacerdote, era cuestión de tiempo. Cuando se moría el sacerdote, el patriarca sacerdote, tú seguías en la línea de sucesión. No tenías que hacer nada, simplemente haber nacido en la familia de Aarón. ¡Qué pretty! ¿Por qué creen ustedes que Isabel II no se del trono? Ahí está la doña. Aquí nadie me mueve. Ella sabe lo que tiene en casa. Yo creo que la van a sacar con los pies para adelante. Pero necesitamos tener cuidado, porque pudiéramos no estar apreciando lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerde que en el corazón de Dios veía a Israel como una nación santa, para dar testimonio a todas las demás naciones del trato de Dios personal con ellos, de tal forma de que fuese un atractivo para las otras naciones. Ese Dios que ustedes tienen no se parece en nada al Dios que nosotros adoramos. El corazón de Dios siempre fue, amados míos, de que Israel fuese una nación de sacerdotes y reyes. Bueno, yo le quiero decir que el corazón de Dios para este tiempo, para su iglesia, sigue siendo exactamente igual. Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para la gloria y la honra de su nombre. No ha cambiado. Tal vez usted mismo no se vea como tal. Tal vez usted mismo al mirarse dice, vaya, yo estoy tan alejado de esa realidad. Y puede ser cierto, porque todos estamos en el camino. Pero lo que no podemos obviar, hermanos, que el llamado que Dios nos ha hecho a usted y a mí es que seamos una nación de reyes y sacerdotes. No en un paquete en donde mezclamos todo a ver qué sale, como quien saca un conejo de un sombrero. No, hermanos. Dios es un Dios de propósitos y nos ha llamado a usted y a mí, y tenemos el desafío, usted y yo, de dejarnos convertir por el poder de su Padre y de su Espíritu Santo en una nación de reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Cuando no tenemos una correcta relación con Dios, nuestras relaciones interpersonales se quebrantan, son afectadas.
Cuando no tenemos una buena relación con Dios, nuestras relaciones interpersonales se afectan. ¿En qué cabeza cabe que siendo hijo del sumo sacerdote, yo voy a adulterar con las mujeres que sirven en el templo? De eso es que estamos hablando, amados. Nissan negro Tida 552032, hay que mover el carro. Tida Nissan negro 552032, hay que moverlo. ¿En qué cabeza cabe que sirviendo a Dios yo adultere, obviando mis votos matrimoniales, obviando mis votos de fidelidad y de consagración a mi esposa, me acueste con las mujeres que sirven en el templo? En la mente de alguien que está totalmente desconectado de las cosas de Dios. De eso es lo que estamos hablando. Ahora usted se puede imaginar, y lo puede imaginar muy bien, de que esto no lo hicieron a la luz del día. Esto lo hicieron en secreto. Entonces, el pecado siempre actúa en secreto. No le digan a nadie. Es entre tú y yo. Fíjense lo que dice el Papa, verso 24. No, hijos míos, porque no es buena la fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Todo lo que se hace en oscuridad sale a la luz, hermanos. Todo lo que se hace en oscuridad sale a la luz. Es cuestión de tiempo. Todo lo que planeamos en la intimidad, que va contra la normativa, contra la ley, contra la gracia, contra el poder del Señor, sale a la luz. Es pecado. ¿Usted qué cree que está sucediendo con Panamá con este asunto de Odebrecht? Todo se hizo escondido. Todo sale a la luz. Y antes de decir, yo sabía que estaba ocurriendo eso, yo recuerdo, tal vez algunos de ustedes lo recordarán, que cuando se inauguró la primera fase de la cinta costera, recuerdo haber estado viendo la televisión y de un lado estaba el presidente Martín Torrijos, si no me equivoco, y los representantes de Odebrecht y todo, no sé qué, y del otro lado de la vía había un grupo de manifestantes, Suntrax obviamente, y decía, la cinta coimera, y todo el mundo decía, coño, no sé qué. 2009, 2017, 8 años después. Hermanos, absolutamente todo se sabe. Jesús dijo, todo lo que han dicho escondido en la oscuridad va a ser subido a la azotea y va a ser declarado. Porque, amados, no podemos escondernos de la presencia de Dios. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Muchas veces no hacemos la conexión, pero es importante, amados míos, que todo inicia con mi relación con Dios. Esta gente sabía la liturgia, sabía qué había que hacer primero, qué había que hacer después, y aún sabiéndolo lo hacían mal.
Pero Dios no puede ser burlado. Los hijos de Elí pensaron que se estaban burlando de su padre y de la nación. No entendieron que se estaban burlando de Dios. Necesitamos tener cuidado, amados, todos nosotros que vivimos en esta nación. No podemos pensar burlarnos de Dios. El hombre más sabio del mundo escribió en Proverbios capítulo 1, verso 7 lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mire lo que dice el verso 25. El padre confrontando a los hijos. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermano, yo tengo una palabra muy fuerte. Muy fuerte para nosotros el día de hoy. Y quiero que pensemos no solamente en términos de nuestros muchachos que están acá, sino en términos suyos y míos, que ya no somos muchachos. Cuando no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, el fin puede ser muerte. Necesitamos temer a Dios. Necesitamos temer a Dios. Que nuestro corazón se incline delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a no quebrantar tu palabra. Desmadre que había en Israel. Si los sacerdotes hacían eso, ¿qué se esperaba para el resto del pueblo? La influencia del liderazgo. ¿Sabe una cosa? Que ser líder no es popular. De hecho, seguramente usted, en el lugar donde usted labora, trabaja, se mueve, actúa, aún en su propia casa, si usted es el único cristiano, usted no es popular. Tú siempre andas diciendo lo incorrecto. Ni le digan a fulano, porque tú sabes que va a responder, no lo hagan. Oye, pero nadie se da cuenta. Oh, todo el mundo lo hace. Hermanos, aunque todo el mundo lo haga, usted y yo tenemos otra palabra en el corazón y en nuestros oídos que nos dice: honra a Dios sobre todas las cosas. Honremos a Dios sobre todas las cosas. Los hijos, y me dirijo a los hijos que están acá presentes, que no sabemos escuchar a nuestros padres, podemos terminar muertos.
Casi finalizando ese texto, y ustedes conocen la historia, cómo termina. El mismo Elí termina muerto, sus hijos terminan muertos el mismo día. Pero miren lo que Dios le dice a Elí y a Israel a través de Samuel, el líder que Dios está levantando. Recuerden que Dios no anda improvisando. Dios tiene un plan. Y Dios se estaba preparando, levantando el nuevo liderazgo, porque Dios sabía, como omnisciente, qué es lo que iba a ocurrir. Así que Dios está preparando el nuevo liderazgo. Yo quiero afirmar esta mañana aquí que Dios está preparando el nuevo liderazgo, y ese nuevo liderazgo está en medio nuestro. Son nuestros muchachos y nuestras muchachas. Es el nuevo liderazgo que Dios está preparando. Verso 29 del capítulo 2 dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré. ¿Qué dice? Yo honraré a los que me honran. Dios honrará a los que lo honran. ¿Quieres ser honrado por Dios? Hónralo tú primero. Dios honrará a los que lo honran. Dios honrará a los que lo honran. Hazlo de Dios primero, Dios te va a honrar. Hazlo como padre, hazlo como madre, hazlo como esposo, hazlo como esposa, hazlo como empleado público, hazlo como ama de casa, como empresario, como ciudadanos. Honremos a Dios primero. Incline su rostro, por favor. ¿Qué te ha dicho Dios hoy? ¿Estás honrando a Dios? ¿Estamos honrando a Dios? ¿Estoy honrando a Dios en mi casa? Como esposo, como esposa, ¿estoy honrando a Dios como hijo o como hija? ¿Estoy honrando a Dios como empleado, como empresario? ¿Estoy honrando a Dios como ciudadano de esta nación? ¿Estoy escuchando lo que Dios me está diciendo y estoy obedeciendo lo que la palabra me enseña? Mis estructuras de pensamiento, ¿qué pienso? ¿Están siendo motivados por la palabra, por los principios de la palabra, para seguir honrando a Dios?
o lo que vivo, lo que pienso y lo que hago es porque todo el mundo lo hace igual. Júntese con otra persona más, solamente